Buenas tardes para todos. Hoy tendremos otro espacio de lo que hemos denominado nuestras tertulias abiertas para la unidad, con las que pretendemos generar conversaciones y reflexiones en comunidad que nos acerquen desde una perspectiva informada, crítica, pero sobre todo con visión ciudadana y constructiva a diversos temas de nuestra sociedad en el marco de la actual coyuntura. La comunicación política, en ese sentido, nos acerca a temas urgentes en la actualidad, los cuales deben venir acompañados de una mirada crítica y una posibilidad de construir herramientas que nos permitan acercarnos de una manera ética y consciente hacia los diferentes temas que estamos enfrentando actualmente, contemplando siempre los diferentes puntos de vista y conservando un enfoque claro. Hoy nos acompaña Yansui Ospina Gaviria, comunicadora, magíster en Gobierno y Políticas Públicas y experta en marketing político. Tendremos la oportunidad de conversar con ella acerca de estrategias políticas y las formas en las que actualmente los actores se comunican en una época cargada de información y obviamente de mucha emoción. En ese sentido, simplemente quiero agradecerle a Yansui la generosidad para con la comunidad de la IU Digital por acompañarnos en esta reflexión y en este espacio, y por supuesto invitarlos a todos a que aprovechemos esta posibilidad de escuchar a Yansui y al final poder conversar con ella un poco alrededor del papel de las redes sociales en épocas de coyuntura. Muchas gracias, Yansui, y bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Jorge por esta invitación, a la Institución Universitaria Digital de Antioquia, también por invitarme a esta tertulia para hablar de este tema tan interesante y que tiene tanta tela por cortar. Realmente fue un reto como traer y hacer una presentación que hablara de lo técnico, pero que también invitara pues como a el interés de estas tertulias que está adelantando la universidad y es como esa responsabilidad que tenemos en el momento actual en el que estamos como colombianos desde diferentes miradas y desde diferentes puntos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad para mí es un honor, espero que podamos tener una conversación muy enriquecedora para ustedes. Como ya lo dijo Jorge, mi nombre es Yansui Ospina, soy comunicadora, magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Me he desenvuelto siempre en mi vida profesional en el sector público y un tiempo también en campañas, campaña presidencial, campañas regionales, campañas locales. Y digamos que soy una persona que entiende las redes sociales, pero que las controvierte, ¿cierto? Me he dedicado como a analizar el impacto que han tenido, pues no solo en la sociedad, sino también en mí como profesional y cómo sacarle el mayor provecho, pero también cuándo entenderlas para que no me controlen, sino todo lo contrario. Entonces, espero que tengamos una muy buena conversación. Además de eso, hace un tiempo abrí Broom, que es una empresa de consultoría y de manejo de marca en campañas políticas, pues con el sector público y en campañas políticas principalmente, de comunicación digital y política, y bueno, a eso me dedico. Entonces, pues empecemos. Quiero hablarles, les voy a compartir pantalla. Hoy, pues vamos a hablar de la comunicación, las redes sociales y la coyuntura. Es importante que acá no nos vamos a concentrar, digamos, de manera muy específica en el tema puntual de la coyuntura, sino justamente en el papel que tiene la comunicación y que tiene las redes sociales en este momento del país. Entonces, pues lo primero es que quiero que me digan, o que lo piensen, no necesariamente que me lo digan, pero sí quiero que lo piensen, ¿qué emoción me genera esto a ustedes? ¿Qué emoción, qué sienten cuando ven esto y esto? Quiero que vayan viendo y que vayan simplemente qué les va generando esto. Esta es una imagen hermosa, ganadora como foto del año en 2018.
¿Qué emociones les genera lo que están viendo? Ok. Lo que nosotros vemos, estamos expuestos todo el tiempo a un montón de estímulos que nos generan muchísimos sentimientos, más que pensamientos racionales, nos generan sentimientos. Y muchas veces decimos, ya, suficiente. Estamos, lo que sobre todo en este momento los colombianos vemos es esto, 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 esto. No sé si les ha pasado que en algún momento, quiero que me escriban, si en algún momento de estos últimos, pues a lo largo de la vida en redes sociales, pero principalmente en estos últimos meses o en este último mes, han dicho, no quiero ver más redes sociales, no quiero ver más noticias, no más. ¿En algún momento lo han sentido? Ok. Esto tiene que ver porque las redes sociales, los medios de comunicación, el Internet, realmente todo el tiempo están estimulando nuestras emociones. Más allá del pensamiento racional, están estimulando nuestras emociones. Hoy las redes sociales entonces son mucho más que redes. Han migrado de, no sé, por ejemplo, la primera red que tuve como red social fue Facebook y lo primero que uno hacía era buscar a esas personas que no veía hace mucho tiempo, a la mitad del colegio, al amigo del colegio, al familiar con el que no hablaba hace mucho tiempo, porque eso era lo que uno quería, conectar. Pues cada vez ha migrado, son realmente la democratización y la inmediatez de la información. Cualquier persona que tenga acceso a Internet, que tenga un teléfono en celular, pues inteligente o que tenga un computador, puede acceder a información de manera inmediata. No solamente a través del medio de comunicación, sino a través de las redes. Entonces, si tengo una red social donde sigo a los medios de comunicación, pues ahí lo tengo todo. Ahí tengo a mis amigos, ahí tengo todo el contenido que necesito de las personas que sigo, pero además estoy informada. Entonces, la población joven principalmente ha sido, para la población joven, principalmente ha sido el medio para informarse, por lo que les dije ahorita, no es como los jóvenes, no todos tienen la cultura, bueno, me voy a levantar y voy al Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Heraldo, revisar los medios, sino que simplemente los van siguiendo en sus redes sociales y es la misma red social la que les va pasando la información de esos medios que siguen. Es la forma, además, en la que los medios de comunicación han logrado llegar a más personas. Siempre se dijo, cuando nació la televisión, que iba a dejar la radio, luego el Internet iba a dejar atrás la televisión y la radio. Eso no ha pasado. Los medios, todos los medios de comunicación siguen siendo consumidos, pero el mundo digital sí ha hecho que los medios de comunicación tengan acceso a más personas y diversifiquen sus contenidos. Entonces, un medio de comunicación por internet puede tener audio a través de podcast, pero puede tener además tener contenido escrito, pero puede tener videos, pero puede generar además contenido en vivo. Entonces, es el espacio además en el que los medios sí, han aumentado su alcance. Además, los medios son conocidos como el cuarto poder por su capacidad de influencia en la sociedad, pero cada vez más migran a las redes sociales. Hay algo que hace muchos años me empezó a llamar la atención, y es claro, lo que pasaba en los medios, lo que se decía en los medios era de lo que todo el mundo hablaba el resto del día. Pero ahora es al revés. El trino, el tweet, es lo que es noticia. Lo que pasa en redes sociales es lo que vemos en los diferentes medios de comunicación. Incluye prensa, incluye radio, incluye televisión. Hay algo muy importante y es que las redes sociales actualmente movilizan. Eso es una cosa muy clave. Han sido una herramienta de movilización muy fuerte en el mundo y lo hacen, digamos, a través de las emociones. Ya vamos a ver cómo funciona eso y tienen una capacidad persuasiva muy interesante y una capacidad además de generar interacción en tiempo real, pero el tema de la capacidad persuasiva tiene mucho que ver en cómo nos comportamos en diferentes momentos, como por ejemplo las elecciones o cuando decidimos comprar una marca, o sea, realmente nos persuaden y tienen un llamado a la acción que nos hace actuar, o sea, de verdad, nosotros muchas veces no solamente leemos y seguimos derechos, sino que o compramos, o compartimos, o reaccionamos, o comentamos, ¿cierto? Entonces sí tiene una capacidad persuasiva muy importante que cada vez más está siendo perfeccionada por las personas que trabajan en esto. Y es muy clave, no todos vemos lo mismo en redes sociales.
es, lo que vemos depende de los algoritmos, que yo sé que muchos han escuchado, bueno, ¿qué es eso del algoritmo? La verdad es que todos los algoritmos son diferentes, los de cada red social, y es un misterio cómo funcionan los algoritmos. Lo que sí sabemos es que cada vez se van estudiando, se van mejorando, y lo que sí hacen es que te dicen, ok, esta persona le da like a muchos comentarios que tienen que ver con animales, con el medio ambiente, con albergues. A esta persona le gustan los animales. Entonces, en una campaña política o una página que venda algo para animales o que esté relacionado con esto, ya sabe que me gusta y el algoritmo hace que yo empiece a ver ese tipo de cosas. Hace que, por ejemplo, si yo interactúo más con dos medios de comunicación o con dos personas, vea primero lo que ellos ponen, aunque haya un contenido más reciente de otro medio o de otra persona. Ellos me van leyendo, el algoritmo va entendiendo qué es lo que a mí me interesa y me lo va mostrando. Entonces, ok, muchas veces decimos, pero esta persona, ¿por qué comparte esto? O sea, no entiendo, es que no lee, es que no sabe, es que es ignorante. Pues resulta que las redes sociales de verdad, las personas que trabajan en las redes sociales de verdad hacen un trabajo muy, muy, muy consciente y constante de manipularnos a través de la emoción. ¿Por qué? Porque gran parte de las acciones y de lo que nosotros hacemos está impulsado por emociones primarias. ¿Cuáles son? El miedo, la ira, la alegría, la sorpresa, el asco, la tristeza. Y estas son las emociones que están controladas por el sistema límbico, que es una red de neuronas que controla estas neuronas y estas emociones, perdón, y lo que hacen es que estas emociones son las que movilizan más rápido, generan en nosotros reacciones inmediatas y muy pocas veces pasan por un control racional. Entonces, nos hacen sentir rabia, rabia, o sea, ¿cuántos de ustedes han llorado a veces al ver una publicación? ¿O les ha dado impotencia o muchísima alegría? Y no contrastan, simplemente eso es lo que sienten. Y si de entrada les generó mucha ira, mucho miedo, ustedes empiezan a buscar un contenido que les siga validando eso. ¿Cómo así? ¿Esto es real? ¿Esto? Pero muchas veces no contrastamos si es real o no, sino que lo compartimos porque lo que nos interesa es que otras personas además sientan lo que nosotros sentimos. Entonces, somos más propensos a estimularnos con algunas de estas emociones. Esas personas lo saben, el miedo, por ejemplo, es un gran movilizador. Eso ustedes seguramente lo han escuchado principalmente en las campañas electorales. Y eso es lo que hacen a través de las redes sociales, nos persuaden. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que uno de los retos es cómo modificar nuestro comportamiento a través de lo que nosotros seguimos, a quién le hablamos, con quién interactuamos? Entonces, en redes sociales además estamos expuestos a muchos contenidos que nos generan emociones, pero no solamente vemos contenido informativo, sino que estamos sometidos a muchos estimulantes de emociones e impulsos. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, y quiero que al final revisen muy bien cuáles son esas páginas que siguen. A veces decimos como, pero yo no entiendo, porque tal persona ve una cosa tan distinta a la que yo estoy viendo. Y eso es porque, como les dije, empiezan a crearnos, es como una burbuja que reafirma las cosas que nosotros seguimos, nuestros intereses, nuestras creencias, nuestro estilo de vida. Entonces, todo eso empieza a reafirmar lo que somos y empezamos de una u otra forma a construir una identidad a través de las redes sociales en muchas ocasiones. Y esto es porque no tocan nuestra razón, sino nuestra emoción. Entonces, incluso las noticias juegan un papel mucho más allá de informar. A veces, no sé si se han dado cuenta, la misma noticia es tratada de manera muy distinta desde dos medios de comunicación. Y es lo mismo, pero cada medio de comunicación sí le pone un tono, sí le pone un titular, sí pone unas imágenes y un contexto diferente. Entonces, todo lo que se publica en redes, no necesariamente estoy hablando de las noticias falsas, sino del tono del emisor y de lo que de verdad nos quiere transmitir, y eso es lo que nosotros realmente seguimos. Entonces, los sentimientos existen en todos los seres humanos, todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de sentir emociones, y aunque no son un delito como tal, cada vez más, debido a esta democratización de la información, no solamente de recibirla, sino de generarla, ¿cierto? O sea, ya yo como un usuario puedo crear contenido para una red social, o para un blog, o para una página,
sin ningún filtro, sin ningún control. Aunque cada vez se han fortalecido los filtros, es muy fácil. Yo puedo escribir lo que quiera, compartir lo que quiera y eso se puede viralizar muy fácil. Entonces, aunque no son un delito, cada vez más los sentimientos, algunos sentimientos, ya van a ver por qué se los digo como tal, han sido regulados jurídicamente para no propiciar emociones como el odio, por ejemplo. Entonces, hablando del odio como tal, junto al miedo, digamos, es una de las emociones que no sé, no sé si ustedes se han visto identificados, pero que más mueven las redes sociales y a las que más somos propensos. A nivel universal existe el CIDR, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y en el marco de ese pacto, en Colombia se creó en el 2011 la Ley 1482, donde digamos que se regulan dos delitos, que son actos de racismo o discriminación. Y la base de esto es como si usted empieza con un discurso de odio, muy fácilmente llega a actos de racismo y de discriminación. Entonces, acá sí es importante y hago como el primer llamado de toda esta charla, y es que debemos ser conscientes de cuáles son esas emociones que nosotros estimulamos constantemente a través de las redes sociales y permitimos que nos estimule, ya que todo eso puede convertirse en condiciones psicológicas fuertes. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en este último mes, alguno de ustedes o alguien cercano a ustedes ha sentido como una tensión colectiva, un estrés colectivo, además una desesperanza colectiva. Y como les decía ahorita, decimos, no queremos ver más esto, no más. Y no significa ser ajeno, porque, ay, no, entonces si tú no lo ves, a ti no te importa el país o no te importa lo que le pase al otro. No, es que es una sobreestimulación de emociones y de sentimientos, es una sobresaturación de información donde llega un punto en el que personalmente yo decía, no sé qué es cierto, ni de un lado ni del otro. Y ahí es donde es como, ok, stop, es como prender esa alarmita interna y decir, ok, ¿qué es lo que yo estoy permitiendo? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo lo estoy contrastando? ¿Cómo lo estoy manejando? Y cómo dejo realmente que me cargue, pero además cómo tramito esto que estoy sintiendo con lo que estoy viendo que pasa en el mundo, en el país, a mi alrededor, ¿cierto? Pero esto que les estoy diciendo de regular ciertos contenidos y ciertos discursos va en contravía, en muchas ocasiones, con la libertad de expresión. Ese es otro tema, se los pongo acá porque no hay una línea entre, ok, pues eso es lo que yo siento, eso es lo que yo pienso. Yo opino que a mí me cae muy mal estas personas porque vienen de este lugar, o opino que no soporto a estas personas por su color de piel, y es lo que yo opino y soy libre. Entonces hay una línea muy delgada entre regular los discursos de odio, de discriminación, de racismo, y entre la libertad de expresión. Entonces ahí todavía hay un debate muy interesante y que se ha dado mucho en las redes sociales. Entonces acá, la pirámide del odio, quiero traerla porque quiero pues como explicarles que estos sentimientos y esta manipulación a través de las emociones ha sido estudiada, es real. No es como, ay no, pero lo que yo comparto en redes sociales pues es inofensivo. ¿Seguros? No siempre. Y tiene que ver la pirámide del odio. Esta es una pirámide que se hizo en 1913, la Anti-Defamation League la hizo para, digamos, como reducir o tratar de aplacar como ese discurso de odio hacia los judíos, y ha sido usada hasta los tiempos más actuales, incluso se usó también para hablar del tema de paz acá en Colombia, y ha sido usada para implementar campañas de sensibilización sobre discursos de odio a diferentes grupos poblacionales. Entonces, contra la homofobia, contra la xenofobia, contra cualquier tipo de odio que nace desde el lenguaje, que nace desde una narrativa y que puede llevar a una acción puntual. Entonces acá lo que se dice básicamente es como si usted no controla, no atiende la base de esta pirámide, que es la que tiene que ver con estereotipos, con cómo pensamos, con comentarios, digamos, como pues, que son inofensivos. Ah, no, es que negro tenía que ser. Ah, no, es que si es de izquierda, ah, no, así tenía que ser. Ese tipo de cosas que nosotros vamos diciendo,
que empiezan a generar unas etiquetas, unos prejuicios. Si no se controlan, pueden llegar, ir subiendo, ir escalando a una pirámide de odio que termina en genocidio, en el caso pues del holocausto, que termina en un feminicidio, que, bueno, que termina ya en una acción que atenta contra la vida, contra la integridad de otra persona, y acá pueden ver las diferentes etapas. Entonces, siguen los procesos de otredad y deshumanización, es que son ellos, que son los otros, es que eso es de este, no es mío, es que esto le pasó al de al lado y no a mí. Ese tipo de cosas. Luego, entonces, es un discurso de odio que se ha fortalecido en redes sociales, principalmente como Twitter y como Facebook, donde los partidos políticos, no solo en Colombia, en el mundo, han usado esto completamente en cada una de sus campañas, pues en tiempos recientes. Antes lo hacían a través de la propaganda, de los panfletos, de la radio, de la televisión. Ahora se volcaron a las redes sociales. Es un discurso de odio a través de rumores, noticias falsas, amenazas, estereotipos. Luego está la discriminación directa. Luego ya hay una violencia contra la propiedad y contra ciertos símbolos. Luego una violencia física, agresiones, violencia sexual. Y ya llega a un asesinato y a una afectación, digamos, ya como a los grupos como tal. Entonces, es como pensamos realmente lo que compartimos. Cada uno de nosotros piensa de verdad que está reafirmando lo que comparte. Las fake news modifican ciertas conductas, eso es muy importante. Nosotros tenemos una responsabilidad y es, las fake news existen y existen, cada vez existen más, pues porque funcionan. Y claro, cada vez dudamos un poco más de ese tipo de cosas, cada vez hay más controles de las redes sociales, de los diferentes buscadores, de los diferentes países por regular este tipo de noticias, pero nacen realmente para fortalecer esos discursos de odio. Piensen ejemplos, y quiero que me los escriban, de fake news que promuevan cosas positivas, si los han visto. Son muy pocos. A partir de esto también hay muchas investigaciones y se ha hablado mucho de, bueno, qué tan legal son las redes sociales y qué tan expuestos estamos con nuestros datos. O sea, cuál es el manejo que se le da a los datos que nosotros entregamos en las redes sociales. Entonces aquí es el sonado caso de Cambridge Analytica que salió a la luz en 2018, donde pues Cambridge Analytica es una consultora ubicada en Londres, pero ha asesorado cientos de campañas y políticos en el mundo, incluso en Colombia, porque se basan en los datos y en esa información, pues como para construir mensajes y para llevar a los políticos a ganar. Entonces, este escándalo con Cambridge Analytica, pues le hizo perder a Facebook en un día 37 millones de dólares, llevó además al presidente de Facebook a ser investigado por Reino Unido, por Estados Unidos. Bueno, es el escándalo más grande realmente que ha tenido Facebook, incluso las redes sociales, pero realmente no, Cambridge Analytica no se inventó esta metodología. Dicen, pues, que fue un profesor de Cambridge, se llama Alexander Kogan, y él en el 2013 lo que hizo fue un test de personalidad que montó en un formato de Facebook y recibió más de 200.000, 240.000 respuestas de personas que le permitió construir unos perfiles psicológicos. Y lo que hizo con esto fue luego vendérselo a Cambridge Analytica, quienes lograron 50 millones de perfiles en Estados Unidos de posibles votantes y lo usaron para cambiar el comportamiento de esa audiencia. Es un caso claro de manipulación psicológica con datos que no corresponden además a la realidad. ¿Por qué? Porque a partir de eso, de entender y de tener esos perfiles, fue muy fácil generar fake news para modificar y para reforzar ese comportamiento en las audiencias. Entonces, esto es un caso de ética, donde además pues Facebook lo que ha dicho siempre es como, pero no fue ilegal, las personas dieron sus datos, sí, pero pues no para este uso. Y o sea, es súper sencillo, no sé si ustedes, incluso algunos de ustedes pues han hecho algunos. Da clic aquí para saber cómo te verás en no sé cuántos años. Da clic aquí para saber, o llena este test para saber a cuál famoso te parecerías.
ese tipo de información que nosotros le entregamos a Facebook fue la que le vendieron a Cambridge Analytica y así pudo saber los miedos de las personas, los intereses, lo que los motivaba, los sueños, todo. Y así, por eso dicen que Trump es presidente o fue presidente gracias a las redes sociales. Entonces, ¿qué dijeron? Definimos el contenido, el tema y el tono del mensaje para cambiar literalmente la forma de pensar de los votantes. Y además, ¿qué es lo que eso genera? ¿Qué es lo que también se genera? Pues se ha generado acá, ya vamos a ver un caso colombiano, y es, si nosotros empezamos a ver de manera constante una información de diferentes medios que puede que no conozcamos, pero la vemos repetida y la vemos repetida y la vemos repetida, decimos, oye, pero a ver, ¿esto por qué no lo están diciendo estos medios? Porque, o sea, ¿qué están ocultando estos medios que no me están contando esto, que esto sí me están diciendo? Entonces empiezo a sentir que soy la que tiene la información verídica y esos pequeños mensajes que me llegan por diferentes contenidos y por diferentes canales validan lo que yo pienso y así modifico mi decisión. Entonces, Cambridge Analytica es un caso de estudio, también hay mucho por entender de esto, pero es cómo funcionan, destapó, digamos, una manera de manipular psicológicamente a los electores, pero además destapó un tema de seguridad de la información que nosotros entregamos en las redes sociales. Entonces aquí les voy a compartir una frase de Johan Berger, en su libro Contagioso del 2013, donde él dice que las emociones que nos impulsan en mayor medida a compartir contenidos en Internet están ligadas al asombro positivo, que tiene que ver con la indignación, o al asombro positivo, como el humor. Pero realmente cuando nos sorprende algo, cuando nos indigna o cuando nos parece muy gracioso, nos sorprende, eso es lo que más hace que nosotros compartamos contenido. Entonces aquí, mucho cuidado porque creo que todo el tiempo estamos expuestos a provocaciones, a impulsos, lo que les decía ahorita. Y es clave para movilizarnos, la provocación es clave para movilizarnos y recibimos cientos de impulsos diarios. Nosotros tenemos que tener de verdad, y esto es como el mensaje, lo que más voy a repetir en esta charla, es esa capacidad que nosotros tenemos de controlar qué es lo que hacemos con esas emociones que nos despiertan, todos esos impulsos que recibimos a través de contenido digital. Y además hay un fenómeno y es que, claro, es mucho más fácil cuestionar a través de redes sociales. Todos somos jueces morales, éticos, todos podemos reaccionar de manera inmediata sin consecuencias. No pasa nada, yo puedo comentar y simplemente no volver a leer o simplemente bloqueo a la persona, no me va a pasar nada. Incluso han amenazado a través de redes sociales, amenazas muy fuertes, ustedes lo han visto, pues no pasa nada, porque son redes sociales. Y además podemos hacer que muchos más sientan nuestra indignación o nuestro asombro. ¿Cómo? Pues la magia del retweet, del compartir, es clave. Nosotros no solamente nos indignamos, sino que ayudamos a indignar a los demás. Y eso tiene lo que les decía ahorita, no es satanizar las redes sociales. Las redes sociales tienen un poder enorme, pero lo que quiero es explicarles cómo funciona, porque nosotros somos capaces de decidir si las emociones que permitimos que generen en nosotros son más negativas, más positivas, pero sobre todo tenemos el control de cuáles son esos sentimientos que nosotros generamos con nuestro contenido y con el contenido que compartimos, aunque sea de terceros. Entonces, estábamos buscando que la gente saliera a votar berraca. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que ya les mostré. Ustedes recuerdan quién dijo esta frase y en qué contexto. Pues bueno, esta frase, aunque indignó a muchas personas cuando la escucharon directamente de la persona que lo dijo, pues era muy evidente. Esta frase la dijo Juan Carlos Vélez, quien en el año 2016 fue el gerente de la campaña del no del plebiscito en Colombia, y lo que dijo es, estábamos buscando que las personas salieran a votar berracas. Cierto, nosotros queríamos trabajar en ese sentimiento. Entonces, en Colombia, digamos, durante el plebiscito hubo indignación versus esperanza. Yo podría decir que esos fueron los dos sentimientos que cada una de las partes, los del sí y los del no, buscaron despertar en Colombia, pues en la población. Entonces ahí nos vimos expuestos a un montón de memes como estos. ¿Alguna vez les llegó? ¿Lo vieron? Y este.
y este, y este. Fueron muchos los memes y además los memes se convirtieron en esta campaña en específico en el contenido más compartido y es porque pues además el meme es como la unidad mínima de contenido informativo que uno puede compartir. Entonces, claro, era muy fácil generar memes que desinformaran, que solamente tuvieran una parte y muévalos, y sobre todo porque es muy fácil moverlos por WhatsApp. Entonces, la campaña Plebiscito en Colombia ha sido catalogada como una de las campañas más sucias y llenas de mensajes erróneos que se viralizaron en redes y principalmente en WhatsApp. Es mucho más efectivo viralizar algo en WhatsApp a través de las cadenas que a través de redes sociales. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo todos, por ejemplo, yo puedo dejar de ver mi Facebook 2 semanas, hasta 3, de verdad. Pero WhatsApp, yo todo el tiempo estoy conectada en WhatsApp. Es inmediato, es una interacción inmediata y además digo, esta persona me lo está mandando a mí directamente. Me está mandando una información que si esta persona que es mi tía, mi amigo, mi prima, esta persona que está en seria, tiene que ser real. Pero además me está diciendo que lo tengo que compartir a 5 personas. Pues déjenme decirles que en el plebiscito se concentraron mucho en un público mayor, de personas mayores que son mucho más propensos a cumplir con el llamado a la acción. No sé quiénes de ustedes tuvieron, pues cuando tuvimos correo, Gmail, Hotmail, Latin Mail, tuve Latin Mail, nos llegaban muchísimas cadenas. Para que esto te pase, envíalo a tantos contactos. O sea, al principio, uno pues nada, empezando, uno creía todo, uno era contándole sus contactos para ver si le alcanzaba para enviárselo a ese número de contactos. Pues eso se está repitiendo en WhatsApp y se está repitiendo en un público que pues no necesariamente tiene todas las redes sociales, porque sí cree mucho WhatsApp y en las personas de las que recibe información. Entonces, acá, en esta campaña, independientemente de las bases del sí y del no, ganó la desinformación y la exacerbación de emociones negativas como estrategia de comunicación política. Hubo una gran polarización, como les decía ahorita, el contexto daba para que hubiera una gran polarización en Colombia, se neutralizó por completo la razón y se fortaleció el sentimiento. Es decir, vean que arriba yo les había dicho, había indignación versus esperanza, pero las personas del sí, la campaña del sí, se concentró en una pedagogía tardía, en una pedagogía no tan sencilla y además, pues, no entendieron fácilmente que esto moviliza a través de la emoción. Entonces se concentraron, necesitamos que las personas entiendan los puntos del acuerdo. Pues no, muchas personas no lo entendieron. Cuando se empezó a mover mucho este tema, es la esperanza, es el futuro, es lo que se viene, es la posibilidad de algo nuevo en el país, es pasar una página, pues ya la indignación estaba muy arriba. Entonces, bueno, como les dije, se minimiza completamente el argumento, se minimiza la razón y se empieza a fortalecer todos los sentimientos negativos. Un dato importante también que nos dio Vélez en una de sus entrevistas, y es que, por ejemplo, fue una de las campañas más baratas, o sea, no gastaron casi plata, pues las personas del no, pero además en la costa no invirtieron un solo peso y repitieron un solo mensaje, y es, nos vamos a volver como Venezuela. Ese solo, en toda la costa lo movieron y ganaron y pues no invirtieron un peso. Entonces realmente le apostaron a unos mensajes errados, fue una campaña, por eso les dije sucia, porque apelaron a mover una indignación, pero a través de desinformación. Entonces, bueno, empezaron, pues, se habló del castrochavismo, de la impunidad, Santos le va a entregar Colombia a las FARC, resistencia civil, ideología de género, y todas estas cosas repetidas, obviamente, como les decía ahorita, igual que en las presidenciales de Estados Unidos, igual como funciona el resto del mundo, la clave de esto está en la microsegmentación, no a todo el mundo lo motivo con el mismo mensaje. Ojo, identificamos cuáles son sus miedos, qué es lo que más le importa y eso es lo que le repito y le repito y le repito hasta el cansancio. Entonces, además cogieron dos narrativas, entonces los del sí eran castrochavistas y los del no eran guerreristas. Y ahí en esa digamos, disputa de narrativas, pues
ganó el castrochavismo, pues ya sabemos lo que pasó. Igual se firmó el acuerdo de paz en el año 2016. Ustedes vieron que pues, la gente salió a la calle, hubo una serie de apoyo a la paz, independientemente de un personaje político, porque creo que eso fue clave también, y es que aunque uno no votaba por un político, sí había unas banderas políticas, ¿cierto? O sea, había unas banderas de cierto partido donde uno sentía que estaba apoyando a uno o al otro, a un personaje o a otro. Y en realidad eso fue lo que hizo que no fuera una campaña tan racional, pero finalmente se firmó el acuerdo de paz en el año 2016. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo hoy, con la coyuntura actual? ¿En qué estamos y cómo juegan las redes sociales un papel clave en la coyuntura y en el futuro del país? Actualmente estamos enfrentando otras manifestaciones en Colombia que vienen, no es nueva, yo me atrevería a decir que esta es la continuación de las manifestaciones que arrancaron en el 2019, el 21 de noviembre, como descontento a todo el manejo que le estaba dando el gobierno, a la economía, a los problemas sociales, ambientales, a todo, pero también un llamado, como les decía ahorita, a revisar cómo se están manejando esos acuerdos. Hubo un asesinato, se dice que hasta hoy hay 753 líderes asesinados desde el 2016, entre excombatientes pues que se desmovilizaron, que entregaron sus armas y que están trabajando en el territorio, campesinos, indígenas, y además, digamos que cesaron estas manifestaciones y vuelven en 2021, creo que el florero de Llorente ahí, o la excusa fue, digamos, la reforma tributaria, pero pues ya vimos, se cayó la reforma tributaria, se fue el ministro, pero pues siguen existiendo esas deudas históricas. Sigue estando mal eso en el país y actualmente pues yo sí creo que a diferencia de algunos medios que dicen que algunos políticos son los protagonistas de este paro, pues yo sí creo que son los jóvenes. Sin duda son los jóvenes los que están saliendo, los que están diciendo, ok, sí, pues conmigo todo está perfecto, pero con el del lado no, en el campo no, yo tengo estudio por esta persona no. Y ahí a través de, digamos, como de esa ruptura que les decía ahorita de los otros y lo propio y yo, nosotros y los otros, es como decir, no, es que somos nosotros. O sea, sí, yo estoy en una situación de privilegio, pero los otros no. Salgamos y cambiemos esto. Entonces, a través de las redes sociales se ha fortalecido mucho esta movilización. Es importante entender algo y es que hablar de esto no es incentivar al odio. Ahorita les estaba hablando del odio y de todos esos sentimientos negativos. Y claro, puede que muchos digan, ah, entonces para no promover cosas de odio, pues no hablemos de lo que está pasando. No, no es eso, para nada. Es justamente entender el poder que tienen las redes, que también sirve para dar a conocer esas causas injustas y ayudar a movilizar hacia la unión. Y lo que debe pasar y la invitación que quiero que quede es como tenemos, las redes tienen un poder, pero nosotros somos los que tenemos ese poder sobre las redes y tenemos que propiciar un discurso constructivo a través de ellas. Entonces, el discurso a través de la construcción de paz también es importante entender que pues, la paz no es solamente algo que se da en lugares lejanos ni ajenos a nosotros. Se construye desde nuestro territorio, desde nuestros entornos, desde nuestros círculos más cercanos. ¿Cuántos de ustedes han tenido peleas con personas que quieren en redes sociales por un tema político, por ejemplo, o un tema de religión? O en una mesa con su familia, cuando se han alterado, llorado hasta el punto de decir, no le vuelvo a hablar. Y claro, tiene que ver, porque de lo que estamos hablando ahorita no es de asuntos políticos, sino que ha traspasado, digamos, como la barrera de lo ético y de lo humano, ¿cierto? Es decir, como sí, pues está bien que tú creas que esta política pública de salud es mejor que esta, pero en esto de que están matando civiles o que la policía usa o que hubo ejecuciones extrajudiciales, ahí estamos hablando de un asunto humano. Entonces, cuando ya se empiezan a mezclar todas estas cosas y los sentimientos más allá de la razón, es donde de verdad empezamos a decir, ok, en nuestros entornos cercanos sí tenemos la capacidad de construir paz. Independientemente de nuestra ideología, raza, orientación sexual, religión, es imposible construir entornos sanos si nuestros discursos persiguen, ¿se acuerdan? Esas etiquetas de las que hablábamos, nosotros y los otros.
con base en las cuales se fomenta lo que les decía ahorita, ese discurso del odio, desprecio por la diferencia, y que finalmente termina muchas veces justificando la violencia. Entonces, es vernos como ciudadanos, incluirnos y decir como, o sea, me separo de esa polarización y somos nosotros y no nosotros contra los otros. Entonces, bueno, finalmente sí, ya, bueno, todo esto pasa con las redes sociales, esto pasa en el país, podemos hacer algo, así no seamos ni figuras públicas, ni políticos, ni líderes de opinión. Pues lo primero es entender y analizar qué es lo que nosotros podemos hacer con esas sensaciones que me generan lo que veo en redes sociales. Estamos expuestos a muchísima información todo el tiempo. Les repito, todos hemos estado, hay un estrés los primeros días, incluso conversando con académicos y con muchas personas decían como, Dios mío, ¿qué es esto? Lo que más repetíamos es, ¿qué está pasando en el país? O sea, esto no tiene salida, no se la vemos. Y es porque estamos sobreexpuestos a muchísima información, todo el tiempo son cosas negativas, todo el tiempo nos están de verdad reafirmando una sensación de, o sea, vamos muy mal, no voy a decir lo que voy a decir, pero o sea, estamos graves. Entonces, ese tipo de cosas sí las podemos, digamos, disminuir. ¿Y cómo? Pues primero, no todo lo que aparece en Internet y me llega a WhatsApp es real. Los algoritmos existen, pues pues la charla no se centró en cómo funcionaban los algoritmos, pero se los mencioné, existen, las cadenas de WhatsApp existen y funcionan, nos funcionan. Entonces, primero entendamos que sí, que nos van a llegar, que vamos a ver un montón de contenido en Internet, que vamos a ver un contenido constante, pero no todo es cierto. Además, si fuera cierto, no significa que sea constructivo. Ahí es donde está nuestra capacidad de discernir, de preguntarnos si lo que está llegando es cierto, pero además si vale la pena darle alcance. Y es muy importante esto, reflexionemos sobre el contenido que nosotros compartimos, sobre el contenido que nosotros compartimos. Y eso se ve en todo. Nosotros hemos pasado, de verdad, o sea, actualmente nos han manipulado sobre muchísimas cosas. No solamente en las elecciones, no solamente en el plebiscito. Es mucha la información que hace que nos vayamos o de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado esa capacidad de reflexionar, ese criterio, y pues si nos llega es porque es cierto, y que angustia, y tenemos que hacer algo, compartamos y que todo el mundo lo sienta. Entonces, puede que sea cierto, puede que no sea una fake news, pero ¿cómo lo comparto? Simplemente le doy compartir o a partir de eso genero una conversación, genero un debate, pongo a mi entorno, a mi círculo, a mi red, a mis amigos, a mis grupos, a conversar sobre esto, qué opinan, qué salida le ven, qué podríamos hacer. Desde la academia, ¿qué podemos hacer? Entonces, otra cosa, que sea doloroso no significa que no se pueda compartir. Entonces ya si vemos que hubo un asesinato a personas que están manifestando, que hubo abuso policial, o por el otro lado, si vemos que hay personas que asesinaron a un policía simplemente por ser policía, entonces porque es triste y es doloroso, entonces, pues se incentiva una emoción de indignación, entonces no lo compartamos, no, tampoco. Lo que les dije, es clave. Cada que compartimos un contenido, cada que generamos un contenido o lo movemos, es tener en cuenta la intención, saber que somos responsables y cuál es la intención con esto. Simplemente de verdad generar más indignación o sí, hacer un llamado, ¿cierto? Que la gente vea esto, que se indigne, pero dar una solución de qué hacer con esta indignación, qué hacemos, sumémonos a esto, hagamos un grupo de esto. Ya les voy a dar un ejemplo. Cuando nos comunicamos en el mundo digital, lo que les decía ahorita, escribimos cosas que muchas veces no somos capaces de decir frente a frente. El anonimato y esa sensación de, pues, no me va a pasar nada, hace que haya mayor violencia verbal. Pensemos, yo lo diría en otro contexto, y clave, siempre clave, nunca atacar a la persona, sino el argumento. Debatir el argumento, no atacar a la persona, eso es fundamental. Todos nos hemos puesto, o sea, yo me he visto tentada a escribir muchas cosas. Manejé redes sociales en una campaña presidencial que créanme, o sea, me generó muchas emociones, un odio terrible hacia muchas cosas, una desesperanza, una desilusión, y me veía tentada todo el tiempo a responder como Jansu y como persona, y empecé a entender que no es la persona,
esto tiene otra intención, ¿cierto? La persona publica con una intención, pero yo tengo control de la mía, de mi intención. Y muchas veces todavía escribo y borro, digo, no, no tiene sentido. En diferentes redes, porque ya Instagram, que antes era la red de pues, del amor, ya no lo es. Y las redes tienen un gran poder, llaman la atención, hacen que todos tengamos acceso a información relevante que antes no teníamos. Entonces ya nos llega información en tiempo real. Ya no es, ay, un medio de comunicación nos está ocultando algo. No tenemos acceso, pero tenemos acceso a tanta información que tenemos que ser capaces de revisarla y también de ver qué es lo positivo que podemos sacar de eso, de ese acceso a la información constante y volver a fortalecer ese papel inicial de las redes, que es justamente tejer redes. Las redes tienen personalidad, esto es clave y es importante que lo tengan en cuenta. Está bien entender esto. Si yo voy a publicar algo, ¿dónde me va a funcionar más? ¿Quién quiero que lo vea? ¿En Instagram, en Facebook, en Twitter? Esa es otra conversación y otra charla, pero las redes no todas funcionan para lo mismo, no todos estamos en las mismas redes, pero además, así tengamos las mismas redes, hacemos cosas muy distintas en cada una de ellas. Hablamos en un tono distinto, seguimos a personas distintas, generamos un contenido distinto, porque tienen una personalidad distinta. Entonces está muy bien que también empecemos a ver, bueno, si quiero generar con esta indignación que tengo, o con esta alegría que tengo y esta emoción que tengo, algo, ¿por dónde lo hago? ¿Cuál es la red que más me sirve? ¿Dónde está mi grupo más cercano donde podemos mover y hacer que esto lo sepa todo el mundo? Y bueno, pues nuestro trabajo, el de todos, es ayudar a combatir las fake news. Para eso existen muchas herramientas tecnológicas que ya les voy a mostrar rápidamente, pero para fortalecer no solamente la democracia, sino para pues, fortalecer también muchas veces la integridad de otras personas. Yo sé que les he hablado de que las redes sociales nos manipulan y que pueden decir, no, pues ya que apague y vamos. Pues no. Las redes, sí, las personas a través de las redes sociales sí nos manipulan a través de nuestras emociones, pero eso debe ayudarnos a ser más críticos. Podemos controlar lo que escribimos y lo que compartimos. Y ojo, lo más importante, los que piensan diferente a nosotros y lo manifiestan en redes no son brutos. No todo el tiempo es que sean ignorantes. En redes sí se puede argumentar sin superioridad moral, pero es clave llamar la atención sobre información falsa y mensajes que promueven odio. Como les decía ahorita, no significa que no movamos lo que nos genera malestar, pero sí tener muy claro qué es lo que genera odio y todas esas sensaciones negativas. Entonces, usemos el poder de las redes sociales para construir, saquemos del máximo provecho, fomentemos la transparencia, la escucha activa, el diálogo, la interacción. El problema no son las redes sociales ni el Internet, sino la manera en la que tramitamos y recibimos la información. Debemos entender que el poder de las redes en las justas proporciones. Ojo, lo que está pasando en Colombia no es por las redes sociales. No es, un grupo de personas se está invitando a ir a banda. No. Hay un contexto donde hay unas deudas históricas donde lo que hacen las redes es unir, es movilizar, pero hay un gran malestar acumulado en el país. Somos responsables de lo que generamos, somos responsables de lo que hacemos. Ha sido maravilloso ver un montón de colectivos, un montón de medios y un montón de personas que han puesto sus redes sociales a disposición del otro, de contar qué es lo que pasa, dígame qué es lo que está pasando acá, porque yo tengo audiencia, usted no, le presto mi audiencia para que usted cuente qué es lo que está pasando. Y es clave, hay un poder enorme de visibilizar, de construir, de fomentar, y sobre todo ver esta coyuntura como una oportunidad. Creo que todos tenemos una necesidad de ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué podemos hacer? Y todas las personas que tenemos redes sociales, independientemente de la profesión que tengamos, si tenemos redes sociales, podemos aprovechar esto para construir. Entonces, finalmente, pues eso seguirá pasando. Ojo, se vienen las próximas elecciones, que sea un momento no para satanizar las redes, sino para comprender cómo funcionan. Ya les conté un poquito y prepararnos. Hablemos más de nosotros y no de los otros. Y la empatía no es un cliché. Ojo que acá es más, esto trasciende de una posición política, religiosa, a una posición humana y ética, hacia el otro, ¿cierto? Hacia los seres humanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, verifiquemos, contrastemos, indaguemos y luego sentemos posición. Verifiquen siempre las fuentes de lo que ven. Aunque incluso los medios de comunicación también se han informado, verifiquen las fuentes, busquen esa información en otros buscadores a ver si otra gente lo ha dicho. Si son de redes sociales, es decir, si ustedes no van directamente al medio de comunicación,
Entonces vayan a Twitter. No sé cuántos de ustedes, cada que sienten que tembló, van primero a Twitter. Antes que a Google. Entonces, si uno se mete y es tendencia, temblor, tembló. Y eso pasa. Entonces, Twitter es mucho, pues se convirtió en el canal oficial de muchas personalidades, marcas, instituciones. Entonces, si no son de medios, sino de redes, vayan a Twitter y verificar siempre capturas de pantalla. También nos engañan a través de imágenes, a través de videos, y para eso hay unos mecanismos y unas herramientas tecnológicas que les pongo acá. Para las fake news está Colombia Check, que es la más popular, donde te dicen si una noticia es falsa, es cuestionable o es real, analizan, es un trabajo periodístico muy chévere. Está La Silla Vacía, que desde hace un tiempo implementó en debate, en vivo, un detector de mentiras para ir analizando si los candidatos estaban diciendo la verdad, pero pues este formato se quedó en La Silla Vacía para diferentes temas, y ahora tienen un muro de la desinformación con pues, información del paro actual, entonces para que lo vean. Pero adicional, si ustedes ven información que les parece que es falsa, también Facebook, Instagram y Twitter tienen la opción de denunciar noticias falsas o de bloquear o de incluso denunciar no solamente noticias falsas, sino contenido que incite al odio, a la discriminación. Entonces también es importante que sepan que dentro de las redes sociales hay unos mecanismos de control. Para verificar imágenes, Google Search, Google Street View y Google Earth para ver también los lugares. Entonces, no estoy compartiendo acá directamente desde, pues desde Bogotá, pues no, uno se mete y dice, no, pues qué pena, eso no es en Bogotá, eso es en Huila y fue el año pasado. Entonces, esto también nos permite empezar a identificar esos videos que nos llegan por ubicación. También está Fact Check Explorer, está Markup Tool para identificar con palabras claves las noticias. Y hay unos medios muy maravillosos, es que tengo mi voz malo, perdón, que quiero resaltar, que han tenido contenido de valor sobre el paro nacional y que les recomiendo mucho para empezar, en este caso, de la coyuntura actual, que empiecen ustedes a construir un criterio, a empezar a ver qué es lo que está pasando realmente y por qué está pasando lo que está pasando. Está Mutante, La Oreja Roja, La Silla Vacía, Temblores ONG, que además ha tenido un protagonismo enorme y tiene ciertas herramientas. Una de esas es Grita, donde las personas en tiempo real denuncian el abuso de la fuerza pública, casos puntuales de violencia policial, y Vida, que es una herramienta donde las personas pueden ayudar a encontrar a las personas desaparecidas en el marco de este paro, donde se denuncia y se ayuda a encontrar a las personas. Entonces, sí, la tecnología y las redes sociales también tienen un poder enorme para este tipo de cosas. Está La Puya, Mesa Capital, está Estudios Sociales de Colombia, el usuario es esc.colombia, y es un contenido para explicar el país como para jóvenes, para los millennials y para las personas que necesitan como un contenido llamativo de qué es lo que pasa. Entonces, esto era como lo que quería contarles, de que hay mucha información, lo que necesiten de verdad. Hay mucho de cada una de las cosas que les hablé, hay mucha tela por cortar, pero lo más importante era que entendiéramos, pues, o tener una conversación sobre, más allá de la legitimidad de la protesta, es encontrar la responsabilidad que nosotros tenemos y ese poder que nosotros tenemos. Sí, las redes sociales tienen un poder enorme, pero no se nos olvide que nosotros tenemos el poder detrás de las redes sociales. Y sí, somos responsables de esa construcción de paz, sí somos responsables de esos sentimientos que se generan alrededor de nuestros entornos, o sea, que las personas tengan como ese estrés colectivo, o sea, no significa que no hablemos de lo que está pasando en el país, obvio, pero ¿cómo lo abordamos? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, la invitación es, de verdad, todos podemos hacer algo, hay muchas herramientas, hay muchos medios, hay muchos mecanismos para que nosotros nos unamos, para que a través de las redes conectemos con personas que quieren hacer algo y lo hagamos. Entonces, obviamente, pues no solamente es quedarnos acá, es hacer, hay muchas cosas por el país, pero creo que este es un primer paso. Yo los invito a que de verdad
luchemos contra ese sentimiento como de desesperanza y de fatalismo colectivo, como de no, nunca hubo paz, estamos peor, no hay nada que hacer. No, yo no creo en eso, creo realmente, como les dije ahorita, que, que depende de nosotros velar para que no haya un tercer pico de violencia en Colombia, un tercer pico de otra guerra interna. Cuando nos dicen es que nos estamos matando los unos a los otros, creo que está pasando realmente. Y pues bueno, cómo desde nuestras capacidades nosotros podemos hacer eso. Entonces, pues nada, esta es como lo que quería contarles hoy. Muchísimas gracias. Acá les dejo mi correo, les dejo la página de Bloom Digital y pues bueno, atenta entonces a sus preguntas y muchísimas gracias. Bueno, Yansui, primero que todo, muchas gracias por este espacio de reflexión tan interesante. Yo creo que estos espacios sin duda nos ayudan a alimentar la reflexión universitaria que queremos impulsar desde la institución universitaria digital. Yo pues quedo con muchas inquietudes. Creo que efectivamente las redes sociales pues hoy vienen jugando un papel crucial en toda la dinámica de país, en particular en la coyuntura. Y quisiera empezar con una pregunta, Jansui. Hay algunos comentarios también en el chat, pero quisiera preguntarte, porque yo veo realmente las redes sociales muy, digámoslo, impulsándonos hacia los extremos. ¿Será posible a través de las redes sociales, por ejemplo, impulsar canales que nos lleven a la generación de una conversación activa, por ejemplo, en este momento, entre sectores sociales y gobierno? ¿Cómo podríamos lograr eso? ¿Qué estrategias podríamos utilizar como sociedad civil para acercarnos a esta idea? Bueno, Jorge, muchas gracias y también muchas gracias a todos por los comentarios que estoy leyendo. Y justamente para responder eso, aprovecho y respondo la pregunta que hacía Joana de cuáles son esas estrategias para empezar a identificar todas esas emociones producidas por las redes. Claro que podemos usar las redes para generar conversación. De hecho, creo que esa es la primera estrategia siempre. Pues vamos a sentir sentimientos, pues valga la redundancia, todo el tiempo nos van a estar estimulando y los vamos a sentir, es imposible controlarlos. Lo que sí podemos hacer, como les decía ahora, es cómo tramitamos esto. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, yo no sé si ustedes en el marco de la pandemia, no sé si ustedes conocieron una iniciativa que se llama Somos Parte de la Solución, que implementó USAID y Activoca, que es la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, y lo que hacían es demostremos que Colombia es resiliente. Hagamos un espacio donde los colombianos todos, simplemente una persona que tenga un celular, que tenga acceso a internet, cuente esas historias positivas, esas iniciativas que ha tenido en medio de este confinamiento que ha generado tanta incertidumbre, iniciativas que generen confianza, que muestren la solidaridad, que muestren qué es lo que está pasando alrededor, y fue un espacio maravilloso y cualquier persona en este momento podía hacerlo. Conversemos en redes sociales, lo que les decía ahorita, están para que pongamos, o sea, para que hablemos de estos temas. Acá nosotros estamos hablando, fuimos aproximadamente, veía, pero aproximadamente 68 personas todo este tiempo hablando de esto. No tengamos miedo de hablar de estos temas. Y también, como les decía, no es político, es un asunto humano, ¿cierto? O sea, a nosotros no nos mueve solamente la política. Nos mueven muchas cosas, nos mueve el dolor ajeno, nos mueve la indiferencia, nos mueve el miedo a muchas cosas. Aprovechemos de verdad esto para construir, para generar conversación. ¿Y qué necesitamos? Un celular, internet. Cuando tengamos un contenido que digamos, Dios, o sea, me está generando esto, o tengo dudas, pues compartámoslo, pero hagamos de preguntas a las personas, invitemos a las personas a reflexionar. Nos hemos acostumbrado mucho a tener en nuestros círculos a las personas que piensan igual a nosotros. Y vamos excluyendo a los que hicieron un comentario que no nos gusta. Ay, no, esta persona es de otra corriente. Ay, esta persona dijo esto. Y los vamos sacando. Y así es donde vamos fortaleciendo esa burbuja que nos permite cada vez menos contrastar argumentos, construir entre todos. Yo sí creo que este es un momento, independientemente
independientemente pues como de la postura, donde tenemos que conversar, donde nos tenemos que escuchar. Ahorita alguien decía, claro, es que hay otra cara de la moneda, por supuesto, casi siempre la hay en todos los temas. Y solamente podemos hacer algo si nos escuchamos. Y las redes y el mundo digital están para eso. Y en vez de acercarnos, sobre esto hay muchas cosas, las redes a veces nos alejan y nos generan un montón como nos volvemos muchísimo más herméticos en lo que pensamos y mucho más radicales. Creo que es muy importante como generar esas conversaciones para no caer en los radicalismos y poder de verdad construir. Es muy fácil que cada uno de nosotros haga una charla de esas, puede que al principio se conecten poquitas personas, pero movamos contenidos que inviten a pensar de una forma distinta, donde con respeto se construya, ¿cierto? Donde haya iniciativas que de verdad muestren que hay acciones positivas alrededor de lo que pasa. Claro, yo quiero destacar, porque no faltaba más, creo que estos espacios son precisamente espacios también para disentir con respeto, ¿cierto? Entonces, alguien ahora decía que en tu exposición había, pues, de alguna manera, una idea de mundo, que es lo que tú estás presentando. Yo creo que eso para nada habla mal ni de la exposición ni de la persona. De alguna manera, todo lo contrario. Yo creo que lo que estamos intentando es construir espacios donde podamos mostrar nuestras ideas de mundo sin necesidad de que lleguemos a la agresión, ¿cierto? Y tratando precisamente de construir, digámoslo, conversaciones donde precisamente es la diversidad de pensamiento la que nos lleve al final a tener una opinión más crítica. Yo quisiera darle la voz de alguna forma a las personas que están preguntando directamente. Quiero entonces dar la palabra a la profesora Laura Arboleda, que tiene una pregunta que ella escribió, pero me parecería interesante pues que pudiéramos ir avanzando más en la forma de una tertulia, si se quiere. Laura, adelante. Hola, buenas tardes, noches ya, ¿cómo están? Muchas gracias por la exposición, fue bastante ilustradora para mí, es algo que he estado pensando mucho estos días y que bueno, me alegra mucho pues haber tenido como esto en palabras más técnicas. La pregunta que tenía era que, pues yo soy profesora de física, entonces, y yo cada vez estoy más convencida de que los hechos no convencen a las personas, ¿cierto? Como pasa con mis estudiantes, porque yo les diga que un experimento físico da eso, pues eso no significa que ellos lo van a aprender. Entonces yo quería que, no sé, desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que podemos empezar a convencer a alguien de una idea que tengamos? No voy a poner aquí una posición X, simplemente a convencerlo de algo que esté sustentado por hechos, cuando esos hechos per se no lo van a lograr. ¿Cómo se hace eso desde, no sé, tú que manejas todo eso de redes y de campañas, etcétera? Laura, muchísimas gracias por tu pregunta. Pues mira, realmente eso es es una pregunta que además todo el tiempo me hago como profesional. Pero hay algo importante. Lo primero es que antes de intentar convencer al otro, creo que es importante escucharse. Muchas veces cuando uno escucha, la otra persona al escucharse va diciendo, va cayendo en cuenta. Pero además hay algo clave, y tú lo decías, y es que no es que los hechos como tal no convenzan, es que las historias son las que quedan. Entonces, cuando, por ejemplo, en mi vida profesional he tenido que convencer o trabajar en una idea para explicar algo, no me voy al tema como tal, sino a una historia, porque las personas se nos graban las historias. Entonces, por ejemplo, no, es que, no sé, un ejemplo, el glifosato causa, cierto, es malo por esto, y otros dicen, es bueno por esto. Bueno o malo, cuando empiezan a argumentar, cuando empiezan a decir, es que a tal persona le pasó esto, es que a los animales les pasa esto, es que al medio ambiente, cuando empiezan a aterrizarlo en cosas que de verdad nosotros entendemos y ponemos un ejemplo y contamos una historia, para las personas empiezan a ver si es bueno y si es malo, y así construyen un propio criterio. Yo creo que eso es clave, es como nosotros como de verdad explicamos, pero sin tener en el fondo esa necesidad de convencer al otro,
¿cierto? No sé si ustedes se han enfrentado a charlas familiares donde terminan en discusiones por diferentes temas, o sea, por fútbol, por religión, por política, por cosas familiares internas, donde uno después dice, ok, esta persona pues debía haberlo dicho de otra forma o no debía haber impuesto, digamos, mi posición, sino haberle dicho, por ejemplo, ¿qué sentiría yo si eso hubiera pasado? O haz de cuenta que esto le está pasando a otra persona. Y cuando nosotros lo aterrizamos, y más allá del concepto, sino al impacto que tiene, a lo que pasa con las personas, ¿cierto? O al medio ambiente, o a los animales, o bueno, a lo que sea, pues como que tenga que ver ese tema, las personas lo entienden. Las personas lo entienden porque ya, ok, a esto se refieren, ¿cierto? Más allá como de imponer o de convencer a alguien, creo que es clave eso. Sí, Jansu, yo quiero destacar de tu pregunta, y muchas gracias pues a Laura por la pregunta y a ti por la respuesta, pero quiero destacar de eso la capacidad para escucharnos, ¿cierto? Yo creo que tenemos que avanzar mucho en eso, y yo creo que cuando uno escucha, ¿cierto? Y no solo, digamos, lo oye, sino que uno escucha y procesa lo que escucha, realmente está mucho más cercano a construir un criterio propio. Yo creo que de eso también se tratan estas tertulias, y es hacer una invitación abierta a nuestros estudiantes, de alguna manera entender un poco también el contexto de convulsión que hoy tenemos. Yo creo que sin duda este contexto de convulsión se debe, como tú lo indicabas, a una serie de alguna manera de reclamos sociales de característica histórica, y eso es importante, es decir, esto no apareció ayer, pero también a una carga emotiva que creo que tiene que ver con dos cosas, Jansu, y uno, obviamente con el poder que tienen los grupos de poder sobre las personas a través de los medios de comunicación, pero también con la misma situación emocional a la que hemos estado expuestos todos en virtud de un encierro que no nos esperábamos, al que no estábamos acostumbrados y que sin duda nos viene afectando demasiado. Entonces, la invitación hoy es a escuchar, escuchar, escuchar y escuchar, y ojalá en ese proceso de escuchar, pues, analizar y llegar al fondo de la información que nos llega. Quiero darle la palabra a Emanuel Garcés para que sea él mismo quien te transmita la pregunta que tiene en el chat. Emanuel, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches, Emanuel. Bueno, la pregunta mía va frente a la alternativa a las redes, ¿cierto? Pregunto, ¿qué significa la libertad política? ¿Y cuáles son las formas de igualdad cuando estamos en contextos donde muchas de las personas en ese país no tienen cobertura a internet? ¿Y por qué digo eso, cierto? Porque nosotros estamos hablando de alternativas en las redes, de poder hacer cambios en las redes, pero entonces, ¿cómo pretendemos hacer eso si, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, o estamos hablando de allí, de ese contexto de la gente, de los guayú, de allí de La Guajira, no tienen cobertura ni a internet, ni agua potable, y quizás ellos tienen una cultura muy bonita para demostrar a todo un país, ¿cierto? Un pensamiento más crítico que quizás muchos de nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros que somos los de acá? Porque eso es un país muy bipartidista, muy dividido, donde está política, donde está comunistas, donde hay de todo, ¿cierto? Pero entonces, entre todo eso, hay mucha desigualdad y mucha indiferencia. Entonces, yo a una de las indiferencias más que me refiero a eso es, primero, donde haya una cobertura, que eso obviamente no depende de nosotros, ¿cierto? Quizás esa cobertura no depende de nosotros, pero sí sería bueno poder llegar a esos puntos estratégicos donde esas personas quizás puedan aportar por medio del internet, obviamente. Bueno, Manuel, antes de que Jansu te conteste la pregunta, yo sí quisiera preguntarte desde dónde estás y eres estudiante de la IU Digital. Sí, señor, yo soy aquí, pues yo soy un estudiante privado de La Libertad, soy de aquí de la institución, el Centro de Atención Carlos Lleras Restrepo, sede de La Pola,
aquí en Medellín. Entonces, bienvenido Emanuel, nos alegra de todo corazón que estés con nosotros y que puedas participar de estas tertulias y de estas reflexiones. De todo corazón me alegra muchísimo tu participación. Bueno, Jansu, ahora sí. Bueno, Emanuel, muchas gracias. También me encanta escucharte y muchas gracias por tu pregunta, porque además noto en ella un interés grande, ¿cierto? Entonces, pues primero la libertad. Yo creo además que el tema de la libertad política, la libertad como tal, pues yo creo que ha sido como un término muy usado cuando queremos cruzar una línea de muchas cosas, pero yo creo que la libertad política pues hace parte también de la democracia, de la capacidad, ¿cierto?, que tenemos de expresar nuestra postura y de participar o no y pues, políticamente, y creo que está bien. Yo creo además que cada vez, y ahorita también alguien lo decía en el chat, la política no es una cosa partidista. O sea, la política es un ejercicio ciudadano, ¿cierto? O sea, es nuestro, es todo el tiempo, nosotros así no nos demos cuenta, estamos haciendo política, no electoral, pero todo el tiempo estamos participando y somos causantes de mucho, pues, de lo que se hace. O sea, alguien alguna vez me explicó y ahí fue cuando lo entendí, decían como que usted gire y le salga agua, es política. O sea, son decisiones políticas, ¿cierto? Que usted no vio, usted ve muy normal que tener agua, tener luz, tener internet, y que tiene que ver ahora con lo que tú decías. Yo creo que el acceso, todavía Colombia, ahorita también se los mencionaba, somos muy digitales, pero no toda la población. O sea, hay una gran población que no tiene acceso a internet, pero lo que creo que sí podemos hacer, y cada vez se ha visto más, es abrir esos espacios para que esas personas que no tienen acceso lo tengan a través de nosotros, es decir, seamos esa voz de los que no la tienen. Cada vez ustedes ven, cada vez conocemos más de diferentes culturas, cada vez conocemos más de lo que pasa, por ejemplo, en entornos rurales que pueden ser ajenos a muchos, pero cada vez más a través de las redes nos damos cuenta qué es lo que está pasando ahí. Entonces, más allá de, pues sí, hay un acceso, hay una falta de acceso. Por ejemplo, yo creo que la pandemia para muchos de nosotros era como, bueno, pues nada, estamos en la casa con computador. Cuando empezamos a ver, muchas de las personas no entendían lo que significaba para personas que estaban lejos del casco urbano estudiar por internet. Sabemos niños de verdad que son con un celular, que sus papás tienen que ir a imprimir las cartillas, y es muy complejo, y ahí yo creo que se evidencia una brecha muy grande, pero yo creo que los que sí tenemos acceso y nos interesan esos temas, debemos usar nuestras redes para visibilizar qué es lo que pasa ahí, cuáles son esas necesidades que ellos tienen, porque pues como lo dices tú, pues el acceso no lo podemos controlar. Tristemente quisiéramos de verdad muchas más personas estuvieran conectadas, pero no lo podemos hacer. Pero sí creo que esas necesidades o esas problemáticas o lo que ellos viven sí puede conocerse más a través de nuestras redes sociales y a través, pues, de los que sí tenemos acceso. Sí, yo de todas maneras, Jansu, quiero aportar en este aspecto un asunto que me parece importante, y es que el debate entre lo urbano y lo rural en un país como Colombia y en general en toda América Latina es un debate supremamente amplio, ¿cierto? Es decir, nosotros, y yo creo que incluso cuando miramos esta época de coyuntura, nos encontramos incluso con un conflicto muy, pero muy concentrado en lo urbano, y quizás tenga que ver con eso, ¿cierto? Y creo que la posición de Manuel es una posición muy interesante en perspectiva de decir, bueno, ¿cómo realmente se puede garantizar también ese ejercicio, si se quiere, de la expresión y la democracia en un país también donde la conexión está tan concentrada a lo urbano, ¿cierto? Entonces me parece que hay una reflexión muy, muy importante y de fondo que podríamos abordar y seguir pues estudiando en el futuro. Me alegra mucho la participación de los estudiantes en este espacio. Estos espacios son construidos para los estudiantes y obviamente intentando generar también
unos puntos de, digámoslo, de reflexión sobre lo que estamos viviendo, que por qué no se conviertan en puntos de fuga, ¿cierto? Es decir, en puntos que nos inviten a caminos distintos hacia seguirnos agrediendo como sociedad. Yo quiero darle, finalmente, pues tengo una pregunta, Yansui, te la voy a hacer y le voy a dar la palabra posteriormente a la compañera Joana Tamayo, que ha hecho pues un par de intervenciones, me parece importante que las haga en vivo. Yo quería preguntarte sobre todo este tema del algoritmo en redes sociales. Uno empieza a ver lo que quiere ver y realmente el algoritmo empieza a perfilarlo a uno, ¿sí? ¿Será posible, y tú crees que es posible utilizar esos algoritmos en una perspectiva ética, ¿cierto? Es decir, quizás utilizar esos algoritmos de una manera que nos permitan precisamente tener una visión más crítica de la vida, más tolerable, o sencillamente crees que son de alguna manera instrumentos de manipulación, ¿sí? Yo te dejaría esa pregunta ahí, pero sí quiero darle la palabra a Joana para que ella haga su intervención y creo que sería hasta la intervención final. Buenas noches. Bueno, mi última intervención fue con respecto al lado positivo, digamos, que tienen las redes. Pues de la misma manera que Laura y que muchos acá, yo me he visto pues bastante tocada emocionalmente con todo lo que sucede en el país en el momento. Como tú lo mencionabas, sobre todo al principio, la primera semana del paro fue una locura emocionalmente, pero asimismo las redes me han permitido, y lo digo en primera persona, me han permitido liberarme también, ¿cierto? Primero me cargo de cosas negativas, pero también me libero cuando pasan cosas buenas. Por ejemplo, con el Giro, pues te digo que sufrí sufrí desde el primer día hasta el último y pues fue una gran satisfacción ver a Egan coronado y vestido, ¿cierto? Vestido de rosa y bueno, y la actuación de Daniel, eso digamos que la emoción fue impresionante y me parece que es algo totalmente positivo, ¿cierto? Entonces quería pues también como resaltar eso, el papel positivo de las redes. Gracias. Muchísimas gracias, Joana. Yo creo que eso que tú dices también, yo creo que a veces nosotros buscamos también ese tipo de cosas positivas para pegarnos, ¿cierto? O sea, siento que, y muchas personas dicen, ay, no, pero están hablando de eso y no les importa lo otro. No es real, es que, y ahí hay algo que hablaba yo con Jorge, y es el tema de la pandemia de verdad, y es serio, creo que generó además un nivel de incertidumbre muy fuerte en los colombianos y empatamos con además porque todo esto que está pasando viene con un pico muy alto en la pandemia en el país, o sea, estamos llenos de miedos y de incertidumbres y está muy bien que busquemos esas cosas de las cuales nos peguemos para sentir esperanza. Yo hablo mucho de la esperanza como un sentimiento que creo que debemos nosotros estimular constantemente. Entonces, creo que sí, las redes como tal, y ahorita también lo decía, y también aprovecho para responder lo de Jorge, no hay que satanizarlas. Quiero de verdad como que entendamos que hay un poder enorme, claro, hay un algoritmo, y el algoritmo de todas las redes es muy diferente, y el algoritmo además se creó para que las redes empezaran a monetizar, ¿cierto? Para que la pauta de Facebook, entonces, para que fuera más efectivo, que si yo hacía publicidad las personas vieran y por lo tanto me compraran. Instagram no tenía algoritmo y cada vez lo ha ido teniendo más. Twitter es la red que menos funciona con el algoritmo, pero hasta LinkedIn tiene algoritmo, y es porque no todo el tiempo nos quieren manipular, pero claramente sí hay una intención. Ustedes recuerdan que al principio yo les hablaba como de un asunto predictivo. Entonces, si a esta persona, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me sorprendió un montón. Yo entro a buscar
colchones, una vez. Vean, me sale en todas partes colchones, pero además la cama y además la almohada, pues por si me hace falta. O sea, es una cosa que yo digo, lo busqué una vez, o sea, y además lo busqué, no me sale en la misma página, sino en otras. Hace poco busqué algo en Instagram y ya, de verdad, es impresionante. Entonces, claro, nosotros sí estamos expuestos, pero el algoritmo funciona cuando nosotros mostramos un interés hacia algo. Eso es claro, no es como que se levanta, sino que ya saben qué es lo que nos va interesando, qué es lo que, y a partir de ahí nos generan un montón de contenido, pero nosotros siempre tenemos la capacidad de elegir qué contenido consumimos, eso es muy importante. En nuestro muro aparecerá mucho, aparecerá todo, y en todas las redes, no sé si a ustedes les pasa, no sé si ustedes tienen todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, les aparece contenido distinto. Facebook, por ejemplo, lo que está haciendo es que cada vez más su algoritmo está centrado en que nos aparezca lo de nuestro círculo más cercano, y eso está bien, ¿cierto? Es como, venga, esa persona interactúa con esos, demostramos más esto. No sé si ustedes supieron que Instagram también se empezó a dar cuenta que su algoritmo y lo que estaba generando había aumentado crisis nerviosas en adolescentes, incluso depresión, incluso suicidios. Y empezó a cambiar sus políticas, donde ya eso pues, es escalado, no sé si se logre, pero que uno no vea los likes de todo el mundo, no solamente ve los likes de las personas cercanas a uno, porque claro, esa idea de tengo un like y el otro tiene 100 likes, eso empezó a generar en una población una incertidumbre y una ansiedad de necesito muchos likes. Ahí es donde vemos un montón de contenido además que desinforma, pero es por likes, o contenido que denominamos amarillista, o contenido que atenta contra otros porque buscamos likes. Y cada vez las redes se han dado cuenta de eso, ¿cierto? Y el algoritmo todo el tiempo se va modificando porque cada vez más la demanda es como, o sea, controlemos las redes sociales, ¿cierto? Claramente nosotros tenemos un poder, pero pues ustedes, es cierto, Facebook, Instagram tienen una responsabilidad muy grande y es importante que se controlen, pero cada vez más hay control y eso es maravilloso. Entonces lo que yo los invito es como, hablemos de esto, generemos grupos con las personas cercanas, empecemos con las personas cercanas, pero yo quiero antes de irme hacerles una invitación de intenten, si tienen un tema que les mueve, no sé, Laura, Emanuel, que tienen unos temas, pues incluso les dejo mi correo y conversemos, o sea, pensemos y si hacemos otra charla, otras privadas, no sé si con Jorge y a través de la U Digital podemos generar otros espacios, pero hablemos de esto y empecemos a construir y empecemos, no sé, es muy fácil, de verdad, que personas que tienen unos intereses se unan para cosas positivas y para construir y lo podemos hacer. Y está muy bien que nos peguemos de eso, del giro, de las cosas buenas. Cuando en la pandemia, ahorita se los decía con esa iniciativa, donde decíamos todos podemos construir, todos podemos cambiar el entorno, ¿cierto? Y eso es real, y si eso es lo que vamos contando, de verdad se disminuye mucho esa sensación de fatalismo que a veces sentimos cuando entramos. Como, ay no, las noticias, pues muchas personas en mi familia siempre me han dicho, no coma viendo noticias, pues todas las noticias son malas, ¿no les pasa? Casi todas las noticias son malas. Entonces uno dice, cuando uno ve una noticia buena, qué bueno, esas son las cosas que necesitamos compartir, pero ya después de que estamos un poco saturados, y no significa que no hablemos de lo malo que está pasando, pero de verdad es muy importante cuidarnos y decir, bueno, esto está pasando, ¿qué puedo hacer? Hablar y escucharse es la clave y para eso son las redes. Entonces aprovechémoslas mucho y bueno, y acá estamos para eso. Bueno, Jansuy, no, yo simplemente quiero agradecer tu presencia en este espacio. Quiero agradecerte en nombre de toda la comunidad educativa de la U Digital, a todas las personas que nos acompañaron, nos tuvieron paciencia. Esta charla la vamos a colgar en el sitio de la tertulia de hoy, ¿cierto? La vamos a editar y la vamos a colgar en YouTube para que pueda ser compartida con otras personas. Y creo que hay un mensaje final, y es un mensaje que intenta nuevamente posicionar el pensamiento crítico. Creo que es importante ser conocedor de que ese asunto, de que en las redes sociales de alguna manera nos están permanentemente también de alguna manera enviando estímulos que intentan posicionar
quizás los preconceptos, lo que dificulta sin duda la condición de tratar de salir de la posición en la que uno ya está, reafirmarlo en lo que uno piensa, y obviamente pues estos son asuntos que, si se quiere, dificultan también la idea de construcción de un sujeto crítico que sea capaz de mirar el mundo, de ver al otro en una perspectiva amplia y respetuosa. Ser consciente de que esas cosas pasan en las redes sociales sin satanizarlas, pues es un asunto que de entrada nos pone en una posición ganadora. Yo creo que esta charla ha sido absolutamente, digámoslo, enriquecedora, y Jansu, nuevamente muchas gracias por tu generosidad, y bueno, a todos ustedes muchas gracias por participar de esta tertulia abierta para la unidad. Te doy la palabra, Jansu, para que te despidas, y a todos de antemano, mil gracias. No, gracias a ustedes, Jorge, a la U Digital, de verdad, gracias, porque he seguido además las diferentes tertulias y además conozco lo que hay alrededor de eso, que es de verdad generar conversación. Entonces, maravilloso, para mí es un honor haber estado con ustedes. Gracias por escucharme, gracias por sus preguntas. Además, yo también quedo como con muchas cosas por decirles, muchas cosas por hacer. Ahí va a estar alojada entonces la presentación, ahí tienen mi correo, si me quieren escribir, si me quieren preguntar, dentro de Brum Digital. También quisiera trabajar como en algunos proyectos chéveres, donde pues maravilloso si ustedes pueden participar, y además porque esto es un tema que debemos conocer todos, independientemente de la profesión, independientemente de todo. Entonces es maravilloso escucharnos, y gracias de verdad, para mí es muy enriquecedor escucharlos a ustedes y me alegra que nos hayan acompañado hoy. Perfecto. Bueno, a todas muchas gracias y hasta pronto. Chao. Claro que sí, chao.